Estimados amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la zona médica, a la zona de Virtual Medical. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la anemia. ¿Sabías que más o menos el 30% de niños en edad preescolar sufren de anemia? ¿Sabes que siendo un poquito más observador puedes determinar si tu hijo tiene anemia o no? ¿Sabes que hay nuevas metodologías para poder identificar o diagnosticar la anemia? Bueno, todos esos temas vamos a tocarlo con un experto de alto nivel invitado para hoy. Así que te doy la bienvenida y empezamos con la zona médica y la zona de Virtual Medical. Amigos, bienvenidos nuevamente. Como te comenté, vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la anemia y para ello tenemos a un experto de alto nivel. Tenemos al doctor Holger Maita, que nos está acompañando hoy día. Doctor, muchas gracias y bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Conrad. Buenas tardes a tu público. Antes que todo, quiero saludar a todas las mujeres del Perú por el Día de la Mujer. Creo que es importante hacer este reconocimiento a las mujeres en el Perú. Así es, doctor, me uno a sus felicitaciones, es cierto. Felicidades a todas las mujeres por hoy día 8 de marzo. Bien, entonces qué mejor, ¿no es cierto?, para todas las madres de familia tocar el tema de la anemia, ¿no es cierto? Anemia, sí, es doctor, cierto, por favor, háblenos sobre su trayectoria, sobre su experiencia académica. Bueno, yo soy originalmente del Cusco, originalmente suena algo de gringo, pero bueno, soy del Cusco. En el 95 vine a hacer la tesis a la Universidad Cayetano Heredia, me quedé haciendo la maestría, tengo la maestría en el Cusco, hice la carrera de biología, con especialidad en microbiología y parasitología. Ya en Cayetano hice la maestría en bioquímica y luego tuve la suerte de ganar un financiamiento para poder hacer doctorado en la Universidad Johns Hopkins en salud pública. Y bueno, ahora estoy trabajando en salud pública. En realidad trabajo en enfermedades infecciosas, soy microbiólogo, parasitólogo, hago virus. He trabajado en muchas de las enfermedades que afectan que están presentes en el Perú y tengo cierta experiencia. No puedo decir que tenga mucha experiencia en todo porque mi campo no es dedicarme a una sola enfermedad. Perfecto, doctor, muy bien. Entonces vamos al tema de fondo, ¿no? Para usted, ¿qué cosa es la anemia? Bueno, la anemia es una condición del cuerpo como respuesta a una carencia. En general, en la mayoría de los casos, la carencia es la falta de hierro. ¿Y qué tiene como consecuencia esta falta de hierro? Que los glóbulos rojos disminuyan. Usualmente, ese es una de las principales terminologías de la anemia, es que los glóbulos rojos no están en cantidades suficientes. Sin embargo, lo de fondo es que estos glóbulos rojos, además de no estar en número adecuado, pueden carecer de una proteína, que es la hemoglobina, que para su formación necesitan de hierro. Entonces, una de las principales causas de anemia es la falta de consumo de hierro o la falta de ingreso de hierro al organismo. Así es. Muy bien, y esto quiere decir que no solo la deficiencia de hierro me puede producir anemia, ¿no es cierto? Es por eso que hay varios tipos de anemia, ¿no? Efectivamente, no solo la falta de hierro causa anemia. Hay otras condiciones que van a causar anemia. Y en realidad
la falta de anemia solo explica la anemia, o la falta de hierro solo explica anemia en un 50% de los casos. Claro. Es decir, si vemos 10 niños con anemia, 5 de ellos van a deberse a falta de hierro. El resto va a deberse a otras causas. Así es, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tipo de anemias existe, doctor? La principal, como les decía, era la falta de hierro, ¿no? Otros tipos de anemia generalmente se deben a una pérdida constante de sangre, y hay muchas condiciones que causan eso. Un accidente, por ejemplo, donde se pierde sangre, causa anemia. En las mujeres, una vez que empiezan a menstruar, si no se alimentan bien, también van a tener anemia. Así es. Las mujeres embarazadas que van a tener un feto que va a consumir sus reservas, también pueden hacer anemia. Algunas personas genéticamente, por alguna abnormalidad, pueden tener anemia, ¿cierto? Claro. Cuando se produce genéticamente, hay un defecto que impide que se produzcan células, ya sea rojas o blancas, entonces pueden tener anemia. Claro, mira, por ejemplo, yo estaba observando en la mañana las estadísticas de la OMS, ¿no? Y el Perú tiene más o menos para el 2015, más o menos una de las estadísticas nos dice que los niños de preescolares, ¿no? Más o menos el 30% sufre de anemia. Pero las mujeres embarazadas, lo que acaba usted de mencionar, el 40% de mujeres embarazadas sufre de anemia, ¿no? O sea, esa condición en la cual la mujer se debilita mucho, por lo tanto el feto no va a recibir los nutrientes adecuados y la oxigenación inclusive adecuada, ¿no? Para poder subsistir, ¿no? Efectivamente, lamentablemente por razones psicológicas, sobre todo en nuestro país, las mujeres una vez que entran, que se embarazan, empiezan con esos síntomas, ¿cierto? De náuseas, vómitos, que a la larga van a conllevar a que no tengan una buena alimentación. Así es. El feto tiene que nutrirse adecuadamente y consume todas las reservas de la madre, y entonces la madre va a entrar en un estado de anemia. Y ese estado de anemia se dice hoy en día que puede ser transmitido al feto, y el feto, una vez que tratemos, una vez que el feto nace y es un nuevo ser y le administremos hierro, probablemente nunca llegue a recuperar sus niveles adecuados de hierro, ¿no? Y eso es un problema más en mujeres embarazadas. Claro, ese es un problema que se añade a todo el conglomerado de personas que sufren de anemia en el país, ¿no? Y otro universo también es el problema de los ancianos, ¿no? Con mucha más razón los ancianos no consumen los nutrientes adecuados y por lo tanto también pueden sufrir de anemia, ¿no? Así es, en los casos de adultos mayores, en los ancianos, ya existen otros problemas, ¿no? Muchos de los ancianos pueden sufrir de sangrados internos debido a que hay ciertas condiciones que van a producir sangrado interno en el tracto intestinal sobre todo, y esa pérdida va a ser constante, y entonces a pesar de que puedan tener una buena dieta, es probable que no lleguen a absorber la cantidad, o por la pérdida de sangre constante lleguen a desarrollar anemia. Claro, por ejemplo, profundizando un poquito más en ese tema del sangrado continuo, ¿no? Se ha demostrado que la leche de vaca entera produce sangrado, o sea, produce un tipo de alergia, reacción alérgica a nivel estomacal, a nivel intestinal, y va a producir un efecto de sangrado constante en el niño, que no se va a notar, pero que es constante en el tiempo. Claro. Y eso hace que el niño pues sufra de anemia por esa condición, ¿no? Claro, tampoco vayamos contra una de las fuentes de proteína principales. Claro, no, pero es cierto, pero eso puede verse a un estado de inflamación. Hay personas que son no tolerantes a la lactosa, y entonces eso va a causar un proceso de inflamación. Y en algunos casos, las reservas de hierro, algunas proteínas que están involucradas en este metabolismo de hierro, van a secuestrarse cuando haya procesos inflamatorios. Entonces no vamos a tener disponibilidad de estas proteínas involucradas en absorber el hierro, y entonces eso va a ser, más que de por sí la leche que cause un efecto nocivo, va a ser ese problema de inflamación el que va a causar que no haya disponibilidad de hierro, ¿no?
A ver, ¿qué me comenta usted que es biólogo? El calcio, por ejemplo, tiene la capacidad de secuestrar el hierro también, ¿no? Formando quelatos. Es cierto, los oxalatos, por ejemplo, que son principalmente calcio, van a secuestrar el hierro. Entonces, lo que se aconseja es, si una persona está anémica, darles alimentos que no contengan otros alimentos que secuestren o que inhiban la absorción de hierro, ¿no? Por eso se recomienda, si la anemia está demostrada y es de hierro, se recomienda que se consuma productos animales, ¿cierto? Uno de ellos, quizá el más importante, es el consumo de sangre. Felizmente nuestra cultura está acostumbrada a consumir sangre, ¿cierto? La famosa sangrecita que a muchas personas les encanta, es un buen alimento para combatir la anemia. Y hemos visto muchos ejemplos, ¿cierto? Recientemente se ha descrito esta galleta que está hecha en base a sangre de vaca, igual a gelatina que ha sido desarrollada en la Universidad San Marcos, que está hecha en base a sangre de vaca, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es una alternativa muy plausible en el Perú, muy fácil de implementar. No estamos lejos de hacerlo. No solo la sangre de vaca. En Lima consumimos bastante pollo. ¿Y dónde va la sangre de pollo? A la basura, ¿cierto? Podemos hacer que esa sangre, en vez de ir a la basura, se consuma para un poco combatir estos procesos de anemia, ¿cierto? Ajá. Y si nos vamos al otro universo de nutrientes que tengan hierro, por ejemplo, los vegetales, ¿hay algunos vegetales que pueden tener hierro? Efectivamente hay algunos vegetales, pero el problema, como ya lo has dicho, muchos de los vegetales tienen sustancias que inhiben la absorción de hierro. Ajá. Y esa es la desventaja de basar sobre todo en niños que ya están con anemia, basar o querer recuperarlos dándole simplemente vegetales. Ya, claro. En esos casos lo ideal es darle algún producto animal, ¿cierto? Claro. Y por alguna razón la disponibilidad, la absorción de hierro a través de estos productos animales es mucho más eficiente que cuando se proporciona hierro como tal, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, disculpe doctor, por ejemplo, yo estuve leyendo la cañigua, ¿no? Que es un producto andino, usted lo conoce. La cañigua tiene un alto porcentaje de hierro y sobre todo ese alto porcentaje de hierro es absorbible también de manera eficiente, ¿no? Luego también tenemos la acelga, las espinacas, ¿no? También tiene un alto porcentaje de hierro, ¿no? Claro. Sin embargo, veamos un poquito más en detalle, por ejemplo, las espinacas también tienen oxalatos. Claro, oxalatos. Es cierto, los granos están aconsejados como una fuente de hierro importante, y vayamos a ver la galleta esta de Ayacucho, ¿cierto? El 50% es sangre, un 20% o un poco más es quinoa. ¿Cierto? Y se ha dicho, no sé si ya se han hecho estudios que demuestren eso, que el niño recupera los niveles de hemoglobina mucho más rápido que si se le suplementa hierro o si se le da solamente sangre. Entonces es probable que la quinoa esté también contribuyendo de alguna forma en este proceso de recuperación, ¿cierto? Claro. Ahora hay que ver, la cultura inca ha tenido una población bien considerable, no era una población pequeña, ¿cierto? Eran más o menos entre 20 y 25 millones de personas. En el Perú ahorita estamos por encima de los 30 millones, una diferencia más o menos de 10 o 5 millones, ¿cierto? Sin embargo, ahí no veíamos este tipo de enfermedades, ¿cierto? Estaban bien nutridos, la gente aparentemente tenía buena talla, buen peso, no estaban como estamos ahora. Y es que consumían mucho los productos que ellos conocían, ¿cierto? Los productos andinos, que sabían que ellos no solo proporcionaban energía, sino también nutrientes. Claro. Ahora, hay otro tema también muy interesante que tiene que ver con la combinación de nutrientes. Acabamos de mencionar con el calcio, por ejemplo, ¿no? Pero también es importante saber que el consumo de hierro tiene que ir acompañado con vitamina C, por ejemplo, ¿no? La vitamina C es una vitamina que favorece la absorción de hierro, ¿no? Por ejemplo, ese tema también es efectivamente, ahí, sobre todo si estamos pensando en suplementar el hierro solo con vegetales o con hierro como tal, ¿cierto? Claro. Si nuevamente, si hablamos de proteínas de origen animal,
esa suplementación no es tan necesaria, ¿no es cierto? Cuando el hierro está libre, sí necesitamos ciertas sustancias que potencien la absorción. Así es. Porque el hierro tiene que estar en un estado iónico que permita ingresar al Así organismo. Si no está en ese estado iónico, no va a ingresar al organismo. Así es, ¿no? Además, otro nutriente que podría también evitar la absorción, por ejemplo, es el almidón, ¿no? El arroz, por ejemplo, puede evitar la absorción eficiente de hierro, ¿no? Y efectivamente hay lo que se conoce como fitatos. Exacto. En el Perú nos encanta la yuca, ¿no es cierto? Claro. La yuquita tiene algunos de estos compuestos que inhiben la absorción de hierro. No estoy seguro si secuestran el hierro o simplemente inhiben algunas proteínas que no permiten que el hierro ingrese, ¿cierto? O oxidan el hierro de tal forma que no pueda ser absorbido, ¿no? Se forma algo así como una sal insoluble y no se puede absorber el hierro. Entonces, Claro, hay muchos de estos, las harinas principalmente, ¿no? Y en el Perú nos encantan arroceros, ¿no? las harinas. Arroz, Sí. papa, yuca, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero también es importante recalcar entonces de todo esto que no es solo el simple hecho de dar hierro, ¿no? A diestra y siniestra, es simplemente sulfato de hierro a todo el mundo y ya está, ¿no? Creo que esa no es la solución. No. La solución es mucho más holística, pleiotrópica, como quiera llamarlo, ¿no? Claro, general, ¿no? Debemos pensar, como les decía inicialmente, que solo el 50% de los casos es debido a hierro, ¿cierto? Así es. Entonces, si tenemos una campaña exitosa como la que se está llevando hoy en día, conducida por el gobierno, que es suplementar hierro y algunos micronutrientes, si fuéramos exitosos, si todos los niños recibieran al 100% este suplemento, entonces solo podríamos controlar el 50% de anemia. Claro. Es decir, de lo que ahorita estamos en un 40% de anemia en niños, probablemente bajemos esa prevalencia a un 20%. Luego no vamos a poder bajar. Entonces hay que pensar qué cosa más causa anemia. Uno de ellos, habíamos dicho, son los sangrados. ¿Qué causa sangrado? En niños y en personas adultas, en general en toda la población peruana, tenemos una bacteria que vive en el estómago. Es muchas veces ilógico pensar que haya bacterias en el estómago, pero hay una bacteria que vive en el estómago que se conoce como Helicobacter pylori. Así es. ¿Cierto? Y esta bacteria que rompe la mucosa, causa lesiones en la mucosa del estómago y eso produce un sangrado. Y ese sangrado, si es constante, nos va a llevar a anemia, ¿cierto? Además de por sí la bacteria le encanta secuestrar hierro, le encanta rodearse de hierro, absorber hierro para sus funciones. Entonces por ahí el poco hierro que consumamos se va a quedar con la bacteria, ¿cierto? Y entonces eso es una fuente de anemia. Y no estamos haciendo ningún diagnóstico de Helicobacter, ¿cierto? Y la prevalencia de Helicobacter en el Perú es alta. No es tan baja. Muy alta, es claro. muy alta. Lo otro que no estamos viendo son los parásitos, que algunos causan sangrado y otros bloquean la absorción. Uno de los más importantes que bloquea la absorción, por ejemplo, es la Giardia lamblia. El tratamiento que damos hoy en día, que es de una sola pastillita para erradicar la parasitosis, no le afecta a la Giardia. Como dicen criollamente, no le hace cosquillas a la Giardia. Entonces, así demos tratamiento, la Giardia va a seguir. Entonces, habrá que pensar en diagnosticar si esos niños tienen Giardia, ¿cierto? Y darles un tratamiento adecuado que no es de un día, sino de varios días, ¿no es cierto? Para poder eliminar esa Giardia. Otros parásitos, hay unos parásitos que son redondos, los más importantes quizá, que están más en la región de la selva, son el Strongyloides y lo que se conoce como uncinarias, que lo que hacen es introducirse en las paredes del intestino con la colita y además consumen sangre, les encanta la sangre, es un buen alimento, ¿cierto? Entonces consumen sangre y causan sangrado, al romper la pared del epitelio causan sangrado y ese sangrado conlleva anemia. Entonces, a pesar de que le demos hierro, no vamos a solucionar ese sangrado, no vamos a curar, ¿cierto? Claro. Lo mismo ocurre con otro parásito que es más distribuido en la sierra, en la costa, que se conoce como Trichuris, que tiene una cola muy gigante y le encanta introducir esa cola a manera de sujetarse en las paredes de la mucosa intestinal. Y al hacer esto, también causa sangrado.
y lamentablemente nuestro tratamiento, el actual, de darle una sola vez al año o cada 6 meses, no soluciona este problema. Y entonces no estamos solucionando realmente la anemia en estos niños. Entonces yo creo que hay que pensar un poquito más ampliamente, ¿no es cierto? Y pensar en ver si estos niños tienen parasitosis, pensar si la anemia que tienen se debe realmente a hierro, a deficiencia de hierro, o también a otras enfermedades adicionales, ¿cierto? Perfecto, doctor, excelente. Nos acaba de dar una cátedra entonces de otros factores de la anemia. Claro, entonces esto nos indica que no solo, repito, no es solo dar hierro a diestra y siniestra, sino hay que tener todo un plan de salud pública al respecto, ¿no? Y que tiene que ver inclusive el Helicobacter pylori, la giardia y todos estos parásitos y bacterias, tiene que ver con la limpieza, el aseo personal, ¿no es cierto? Y todo esto, ¿no? Entonces, no se enfoca desde ese punto de vista tampoco la anemia, ¿no? Simplemente dar hierro, come hierro y ya está, ¿no? No, efectivamente, y no vamos a solucionar con simplemente repartir pastillas de hierro, ¿cierto? Lo otro es que no sabemos si esos niños están consumiendo el hierro que les damos, ¿no es cierto? O sea, de por sí las chispitas estas sé que saben feo, entonces imagínate darte una pastillita que no tiene ningún sabor. Entonces, ¿cómo va un niño? Vamos a esperar que consuma si a los adultos no nos gusta, ¿cierto? Así es. Entonces, también hay que ver eso, si efectivamente están consumiendo, ¿cierto? Así es. Eso es muy importante. Y a esto tiene que ver mucho también con los trabajos de investigación, ¿no? Que usted realiza en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? No solo realiza trabajos de investigación de anemia, ¿no? Sino otros trabajos de investigación en los cuales necesita el apoyo, lógicamente es un trabajo multidisciplinario, necesita el apoyo de médicos, farmacéuticos, un apoyo total para poder investigar sobre este tema, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va en ese punto? Es cierto, yo he tenido la suerte, si se quiere llamar así, de trabajar en muchas enfermedades. He trabajado en el Helicobacter pylori, he trabajado en tuberculosis, luego he trabajado en la enfermedad de Chagas, he trabajado un poco en malaria, en vectores de malaria, un poquito. Recientemente estoy trabajando en enfermedades virales pero que causan diarrea. Estamos trabajando actualmente en el Hospital del Niño de San Borja. Tenemos un proyecto en citomegalovirus que esperamos tenga buenos resultados. En ese caso lo que queremos ver es ver si la saliva puede servir para diagnosticar citomegalovirus y así no tenemos que estar sangrando a los niños, ¿no? Claro. Uno de los problemas que tenemos actualmente para el diagnóstico de anemia es que la anemia se diagnostica a través de la sangre, ¿no? Hay que tomar una muestrita de sangre al niño. El examen, esta prueba es muy sencilla, es cierto, pero hay que tener un equipo donde hacer la prueba, hay que tener una persona que tenga cierta especialidad y el equipo es relativamente costoso, entonces no podemos colocar un equipo en cada una de las postas que están alejadas de en nuestro país. Y entonces se está tratando de ver otras alternativas de diagnóstico, ¿no? Recientemente ha habido estas compañías que venden los pulsioxímetros, estos aparatitos que cuando uno va a la clínica o al hospital le ponen en el dedo y ven a ver cuál es el ritmo cardíaco, cuál es la saturación de oxígeno. Ahora se ha desarrollado para poder ver la concentración de hemoglobina en el dedo sin necesidad de pinchar al niño, ¿no? Sin embargo, todavía tiene ciertas desventajas. El niño se mueve y eso causa que la lectura no sea buena. Es más, en el Perú la mayoría de niños, por no decir todos, tienen las uñas sucias. Y entonces eso va a afectar en la transmisión de luz, ¿cierto? Por tanto, las medidas no son realistas. Entonces, por ahí eso no es muy ventajoso. Además, de por sí, este aparatito que colocamos al dedo, solo se puede usar un número de veces, después hay que comprar otro y eso tiene ya un costo. Otra aproximación que se usa es tomar fotos, ¿no? Estamos de moda con los celulares y entonces alguien desarrolló en tomar una foto del cachete y ver si correlaciona con los colores y correlaciona a anemia, ¿cierto? A los niveles de hemoglobina. Sin embargo, no todos somos blancos, no todos somos morenos, ¿no es cierto? Peor en Perú, somos una mezcla completa de razas. Entonces eso no funciona muy bien.
Lo otro que se ha estado trabajando, hay 2 artículos publicados y tengo un colega trabajando en esto en Cayetano, es tomar una foto de estas zonas, ¿no? De la zona de la conjuntiva. De la conjuntiva no, en realidad de la piel que está debajo de los párpados. ¿Ya? Y los médicos usan esto, ¿no es cierto? Esta técnica, lo primero que hacen al ver al niño y ver si es anémico, le ven esta parte del ojo, la zona posterior de los párpados, y si está blanco, bueno, ya es un indicador de anemia, ¿no es cierto? Y entonces ellos lo que están tratando es correlacionar esta coloración con los niveles de hemoglobina. Y sí hay cierta correlación, pero nuevamente el problema es que si nosotros tomamos una foto bajo estas condiciones y una foto fuera donde hay más luz o en una zona oscura, ya la foto es diferente, la imagen es diferente. Claro que se ponen unos colores que corrigen este error. Sin embargo, hay problemas todavía con la lente, con cuán distante debes tomar, a qué distancia se debe tomar la foto, el niño siempre se mueve y existe una serie de problemas. Nosotros hemos planteado una nueva alternativa y es crear un dispositivo que vaya a la oreja, ¿no? Y entonces de esta forma a tratar de diagnosticar la anemia. Tiene ciertas ventajas y esperamos que funcione. Estamos construyendo un equipo junto con el doctor Germán Comina de la Universidad Nacional de Ingeniería para poder desarrollar este proyecto y ver si podemos diagnosticar anemia sin necesidad de tomar una muestra de sangre. Claro. El problema nuevamente con la toma de sangre es que lamentablemente en el Perú a los niños de castigo se les lleva al médico que les pongan una inyección, ¿cierto? Sí, no, a todos. Entonces, te portas mal, te voy a llevar al médico que te ponga una inyección. Claro. Y entonces el niño crece con un terror a las agujas, ve aguja y ya no quiere saber nada de nada. Sí, ese es cierto. Y ese es el mayor problema, ¿cierto? Además de otras consecuencias que pueda tener el usar muestras de sangre. Muy bien, para terminar ya, ¿qué signos y síntomas se puede observar así? Yo soy un padre de familia con un pequeño que todavía está en el colegio. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de que, oye, aquí no está algo bien, ¿no? O sea, puede tener anemia. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Si ve a un niño cansado, con letargia, no tiene ganas de hacer, no juega, entonces ya debemos estar pensando que algo está mal, ¿no? Si además no tiene gripe, no tiene algún resfrío, alguna cosa de esa y todo el tiempo está así, entonces ya debe llamar la atención y ver si tiene anemia o no. Ese es quizá como que los síntomas más clásicos. Lo otro que pueden hacer es ver lo que ya les dije, ¿no? Ver la zona posterior al párpado ocular. Entonces ahí si está blanco completamente ya hay anemia. Los dedos, las uñas, ¿no es cierto? Claro. Las uñas igual indican si está rojito, rosadito, entonces probablemente el niño no tenga problemas. Claro. Y si está ya blanco, y peor, si hacemos presión y eso no reacciona rápidamente, claro. no llega al color rápidamente, entonces probablemente ya estemos sospechando de anemia, ¿no? En esos casos se aconseja al padre llevar a un médico, a un centro de salud, a la posta y ver si tienen anemia o no, ¿no? Ahí pueden orientarlo mejor. Es importante recomendar a los padres que puedan llevar a los niños a la posta, ¿no? En forma rutinaria, no es que necesitamos estar enfermos para poder ir a la posta. Debemos hacer esa cultura de prevención, ¿cierto? De ir al médico por lo menos cada 6 meses, ¿no es cierto? Lo ideal es ir cada 3 meses quizá, darle su antiparasitario por lo menos, así nos aseguramos de que por lo menos estos gusanos grandes no estén presentes, ¿cierto? Así y los niños puedan estar mucho mejor. Entonces, desarrollar esa cultura de visitar a los médicos. En zonas de la selva y de la sierra, los niños están acostumbrados a salir temprano de casa a trabajar, nunca los llevan al médico a ver, o siquiera a la enfermera, ¿no es cierto? Y ahí va también la labor del médico, ¿no es cierto? Yo solo he conocido a un médico que cuando fue a su posta a hacer su serum, los pacientes no iban, nunca iban, ni las madres embarazadas, ni los niños, nadie iba a su posta. Entonces, ¿qué hacía este médico? 5 de la mañana se levantaba y iba puerta por puerta, tenía la lista de las embarazadas, las medía, las pesaba, les hacía sus mediciones y ya las dejaba. Claro, ¿ves? Eso ya entonces, creo que para eso estudian medicina, ¿no es cierto? La capacidad de servir al público debe ser
bastante alta en el personal médico, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Holger. La verdad que ha sido muy satisfactorio poder saber todos sus conocimientos sobre anemia y espero tenerle una próxima oportunidad para hablar, como usted menciona, de otras enfermedades también, ¿no? Listo, cuando gustes, un placer colaborar con ustedes, un placer colaborar y contribuir un poquito al conocimiento de nuestra población. Es importante, creo yo, que la población tome conciencia y tenga esta actitud preventiva. Listo, amigos. Como ven, entonces, atacar la anemia no es solo dar pastillitas de sulfato de hierro y listo, nos olvidamos. No es así. Es todo un programa de salud que debemos enfrentar, debemos enfocar desde varios puntos de vista, inclusive multidisciplinario. Bien, gracias por estar aquí hoy y la próxima semana nos encontraremos con otro nuevo tema en la zona médica, en la zona de Virtual Medical. Chao, nos vemos. Gracias.